Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 440 millones de pesos. Hola, ¿cómo están? Qué bueno reencontrarnos a lo largo de toda la jornada. Ustedes ya lo saben, en la ciudad de Buenos Aires, este viernes ha sido un día casi primaveral, en pleno otoño. ¿Cómo está allí, a donde ustedes se encuentran? ¿Cómo está el tiempo? Ustedes saben que tenemos muchas vías de comunicación a través de revistachacra.com.ar, agritotal.com.ar, chacratv.com, en la plataforma de medios agropecuarios Chacra, en nuestras redes sociales pueden contactarse con nosotros cada día y a toda hora. Algunos de los temas que vamos a estar ampliando, te los cuento ahora. La CNB inscribió a la Bolsa de Comercio de Rosario como entidad representativa regional. La Comisión Nacional de Valores confirmó, a través de una resolución de su directorio, el nuevo estatus que le devuelve a la BCR un rol preeminente en el ámbito bursátil para generar proyectos productivos y contribuir a desarrollar el mercado de capitales argentino. Se podría esperar una disminución del área implantada con cultivos de fina para la próxima campaña. Así lo señala de cara a una nueva campaña de fina un informe de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Proyecto Patagonia-Alaska, una iniciativa que le da alas a la ciencia y se une a la investigación sobre el cambio climático. Un equipo de pilotos y de científicos trabajaron en conjunto para unir Ushuaia y Alaska a bordo de un avión equipado con sofisticados instrumentos para medir las concentraciones de aerosoles y de gases. ¿Cómo va a seguir el tiempo? Los próximos días se acerca ya el fin de semana. Recordemos, para todos aquellos que profesan la religión del cristianismo, este domingo es el Domingo de Ramos, una fecha muy importante previa al Domingo de Pascuas, sin duda alguna una de las dos fechas preeminentes para la Grey católica. Y vamos a ver cómo está el tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional nos dice que para el sábado habrá 18 grados centígrados de mínima, 27 de máxima, algo nublado. Para el domingo, mayormente nublado, 18 de mínima, 26 de máxima. Para el lunes, 18 grados la mínima esperada, 24 la máxima, lluvias en la ciudad de Buenos Aires. La Bolsa de Comercio de Rosario es una entidad representativa regional ahora con entidad en la Comisión Nacional de Valores. La CNB confirmó a través de una resolución de su directorio el nuevo estatus que le devuelve a la BCR. Esto es un rol preeminente en el ámbito bursátil para generar proyectos productivos y contribuir a desarrollar el mercado de capitales argentinos. La iniciativa reconoce el rol preponderante de las bolsas en la actividad financiera y económica de cada zona de influencia, así como en la identificación de actores locales que puedan dar a conocer opciones y beneficios que el mercado puede otorgar para financiar y canalizar ahorros. De esta manera, la medida conectará a los interesados con oportunidades de inversión y financiamiento, contribuyendo al acceso y a la inserción de entidades de la región en el mercado de capitales, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, a través del asesoramiento y capacitación de las mismas. Vamos a escuchar ahora al presidente de la Coprofam y la importancia que tiene la agricultura familiar. En el contexto internacional que estamos viviendo, de guerra, con la invasión rusa, ¿de qué manera se ve esta amenaza o posibilidad en función del análisis que se hace desde América Latina con respecto a los mercados de energía y a los mercados de producción de alimentos, además, también? Bueno, na verdade, a análise que nós teníamos na Coprofam, e principalmente o que as filiadas da Coprofam têm produzido
de debate, é que nós vivemos com certas grandes ameaças e também oportunidades. As oportunidades, por quê? Porque o mundo necessita comer. A agricultura familiar produz alimentos. Então, nós sabemos produzir alimento, queremos produzir alimentos sanos. Nós necessitamos de coisas básicas, ter acesso aos recursos naturais em primeiro lugar. Necessitamos de políticas públicas adequadas a essa produção de alimento. E no mais, estamos muito preocupados também de ter um equilíbrio entre a produção de alimentos sano e também a preservação do meio ambiente, que sabemos que os cambios climáticos já não são uma ameaça, é na realidade. Nós temos muitas ameaças. As ameaças que temos são exatamente os impactos com os custos de produção, que pode afetar enormemente a região, especialmente esta dependência que temos também dos insumos agrícolas do exterior, especialmente da Rússia. Temos grandes ameaças de que os governos não estejam sensíveis para que nos ajudem com as políticas públicas necessárias. E como sempre, os grandes terratenientes abraçam sempre mais as oportunidades. Temos também a grande ameaça, que é o tema, por exemplo, de a cada dia os territórios da agricultura familiar são menores, porque nos cercam os grandes produtores, os grandes agronegócios, as grandes empresas multinacionais que se instalam na região e nos quitam cada vez mais a terra. Isso é uma grande ameaça. E quando não se investe na agricultura familiar, todos sofrem, porque a agricultura familiar é sinônimo de alimento, é sinônimo de desenvolvimento, é sinônimo de uma agricultura com rostos humanos, com gente no campo. E quando temos um território com uma agricultura familiar forte, integrada aos mercados, as indústrias, nós temos um desenvolvimento que combatimos também o hambre, a pobreza que temos no campo. Por isso, são assim, muito brevemente, um pouco a análise que nós hacemos. Muy bien, ¿qué expectativa hay de la reunión acá en Rosario, la asamblea que se va a realizar mañana? Estos temas van a estar en agenda, tienen una agenda hacia el 2022, digamos, ¿cuáles son las expectativas? A expectativa é muito positiva. Em primeiro lugar, estou muito contente por estar em Rosário, este país da Argentina, que sempre nos acolhe muito bem. Estamos muitíssimo bem com o apoio da Federação Agrária Argentina para esta reunião, primeira presencial do ano, de toda a diretiva da Coprofam, acá em Rosário. E temos esses pontos de análise política na região, especialmente com esse cenário de guerra, e também com os desafios que cada um de nós temos com a interna. Também nós aproveitamos esta reunião para aprovar o planejamento do ano de 2022, onde a Coprofam executará os projetos que tem e participará dos diálogos políticos, participará das ações mundiais, tanto em América Latina como em outros continentes. Vamos fazer um debate mais profundo sobre a década da agricultura familiar das Nações Unidas e também vamos responder estatutariamente os compromissos como os da Assembleia Geral, a rendição de contas, né? E também nos preparar para a grande REAF Mercosul, que será em junho deste próximo junho, em Asunción, Paraguay. En nuestra recorrida federal informativa cotidiana nos vamos ahora a Santiago del Estero. Para este sábado allí se esperan 29 grados de temperatura máxima, 20 de temperatura mínima, parcialmente nublado. Y nos quedamos en Santiago del Estero justamente para ver cómo está trabajando allí el máximo organismo de control sanitario.
Santiago del Estero es el primer productor nacional en la producción de algodón, entonces el SENASA tiene su red nacional de trampeo de picudo y la tenemos ubicada estratégicamente. En el departamento Figueroa, específicamente está en Vaca Huañuna, en la Invernada, también en Silípica, en el departamento de Silípica, en Loreto, en un lugar que se llama La Colonia, también tenemos en Buey Muerto, en el departamento Robles. También además de picudo, tenemos la tarea de hacer el monitoreo de la langosta, que hace 2 años hemos sufrido una invasión bastante importante proveniente del norte. Venimos recorriendo y monitoreando todos los lugares por donde ha pasado la manga de langosta. Siempre estamos hablando con los productores, ellos no son ajenos al problema de la langosta. Pasamos y preguntamos si han visto algo y que si en caso de que vean alguna amenaza de la langosta, que la denuncien al SENASA. Además de algodón, Santiago del Estero, en la zona del riego, es uno de los principales productores de alfalfa, con aproximadamente 35.000 hectáreas. Aquí Megalfalfa Argentina, que es una empresa que está cerca de la ciudad de Fernández, exporta la alfalfa santiagueña a lugares como Qatar, Emiratos Árabes. Hace poco hemos tenido la primera exportación a China. El SENASA se encarga de certificar todo ese material vegetal antes de que vaya a su destino. También el SENASA se ocupa del programa de HLB. Aquí el Santiago, si bien no tiene la enfermedad, pero tiene el vector que es la chicharrita, que es la Diaforina citri. Se ha encontrado aquí en la ciudad de La Banda y el SENASA se encarga de fumigar la muralla, que es la planta hospedero de la Diaforina, y de hacer los correspondientes monitoreos a las fincas de cítrico aquí en la zona de riego. Por eso también queremos recomendar cuando salen de vacaciones o hacen algún viaje de una provincia a otra, que vean bien las restricciones, porque la muralla, que es la planta hospedera de esta plaga, está prohibido producirla y de trasladarla. Estamos todos los días en el campo, pero también tenemos en la oficina de SENASA que se encarga de hacer los RENPA y de cualquier otra consulta que tenga. Principalmente hemos tenido muchas consultas con la exportación de alfalfa. Continuamos nuestra recorrida, nos vamos a San Salvador del Jujuy. Para este sábado 16 grados la temperatura mínima prevista, 23 la máxima con lluvias. Y de allí nos vamos a Perico, en Jujuy. Allí hay una sede del INTA, están trabajando en lo que es el mejoramiento en las distintas variedades de frutales. La importancia es alta. Jujuy se posiciona como la provincia que abre los mercados nacionales en el tema de ofrecer fruta de carozo, básicamente duraznos y nectarinas. Y esto se debe a que, bueno, principalmente fruta de primicia, fruta que sale o se cosecha entre los meses de septiembre, algunos fines de agosto, septiembre, y bueno, toda esa fruta es la primera que sale en el país. Entonces la importancia es alta al ser una provincia que ofrece la primer fruta de este tipo. Siempre hablamos, o sea, nosotros desde la parte técnica como una diversificación, pero en realidad para el productor es un complemento. En los sistemas productivos tabacaleros, obviamente que el tabaco es el cultivo principal y lo de los frutales se va complementando. En las fechas, en las fechas de cosecha, obviamente de la fruta es diferente a cuando es el ciclo productivo del tabaco, pero bueno, las instalaciones y todo lo que tienen ayuda a que ese complemento sea viable, ¿no? Y que no haya un bache improductivo en ciertos meses. La verdad que es una alegría firmar un nuevo convenio, es un trabajo que se viene haciendo hace muchísimos años, que lo inició la ingeniera Kurzel. Yo particularmente me sumo hace 2 años y en esta etapa estamos más que nada enfocados en el programa de mejoramiento, en el tema de la obtención de nuevas variedades, en esto que hablamos de precocidad, de variedades tempranas, extra tempranas,
y bueno, poder, digamos, mejorar todo lo que implica el mejoramiento genético de frutales para brindarle nuevas alternativas al productor. Nos quedamos en el NOA. Allí están trabajando en el INTA Salta en lo que tiene que ver con la biodiversidad de las bacterias lácteas para los quesos artesanales. Hay que decir que también participan investigadores del CONICET. Nosotros acá en el Laboratorio de Biotecnologías tenemos un equipo de qPCR, que es una PCR en tiempo real, real time, ¿sí? Este equipo nos va a permitir llevar a cabo dos técnicas. Una que sería la medición, ¿sí?, del ADN de todos los microorganismos que se encuentran en el producto final, que es el queso con la matriz que nosotros estamos trabajando, y también la medición cuantitativa del ARN a partir de un cDNA, ¿sí?, que es una medición de lo que se estaría expresando en el queso en ese momento, mientras que la medición cuantitativa del ADN es una medición total de lo que está vivo y de lo que está muerto. Entonces, esta herramienta, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Determinar, por un lado, una biodiversidad de bacterias lácticas, específicamente de géneros de Lactobacillus y Enterococos, que son los géneros lácticos que predominan en los quesos artesanales. Y por otro lado, la medición de algunos microorganismos patógenos, como por ejemplo la Escherichia coli, ¿sí?, en este tipo de productos. Las bacterias lácticas lo que hacen es, le dan características y le dan ciertas características sensoriales al producto, ¿sí? A medida que va evolucionando, si se quiere, o va madurando, las bacterias lácticas van evolucionando conjuntamente y van generando ciertos metabolitos que son compuestos de flavors, de olores, de sabores, y le van dando una identidad a ese producto. Entonces, por eso es que escogimos hacer este tipo de determinaciones apuntando a ese tipo de microorganismos. Y por otro lado, lo que es la determinación de patógenos nos va a permitir saber cuál es la calidad o cuál es la inocuidad del producto final, del queso, para poder tener, digamos, información más concreta en cuanto a la inocuidad de esos quesos, ¿sí? Toda esta información, una vez realizada en el laboratorio, una vez obtenida a través de esta técnica que es de la qPCR, la vamos a analizar matemáticamente, estadísticamente, para lograr obtener conclusiones, ¿sí?, más concretas. La qPCR es una herramienta molecular, ¿sí?, que está disponible hoy en día, que nos permite, o nosotros lo vamos a utilizar para cuantificar de forma molecular, o sea, cuantificar el ARN que se está expresando en los quesos que nosotros vamos elaborando con las diferentes tecnologías, ¿sí?, de elaboración. ¿A qué me refiero con diferentes tecnologías? A algunas variables en cuanto a la tecnología artesanal, ¿sí?, leche cruda, cuajo natural o cuajo fermento, y a esa tecnología artesanal le vamos incorporando ciertas variables que tienen que ver con barreras de inocuidad, como por ejemplo la etapa de pasteurización, la etapa de maduración. También usamos una alternativa al cuajo fermento, que es el cuajo químico, si se quiere, que es un concentrado de quimosina, de la enzima que permite la coagulación de la caseína de la leche. Entonces, todas esas variables afectan o tienen ciertas incidencias en lo que es la microbiología de esos quesos. Entonces, nosotros intentamos con esta herramienta molecular, que la tenemos disponible acá en el Laboratorio de Biotecnología de la EA Salta, lo que vamos a hacer es cuantificar cierta biodiversidad, enfocándonos más en algunas especies de bacterias lácticas, como ser lactobacillus, enterococos, y también algunos patógenos, como por ejemplo la Escherichia coli en estos quesos. Y bueno, de esa forma vamos a tener un dato más preciso y más
más certero, si se quiere, acerca de cómo ciertas variables o ciertas barreras de inocuidad pueden aportar o no a la microbiología del final del queso, del producto. En realidad yo creo que estamos en instancia en que estamos generando información, más allá de, si bien trabajamos de la mano y muy fuerte y codo a codo, podríamos decir, con el productor, y nos interesamos en conocer su realidad, el contexto, su forma de trabajar, su cotidianidad, la elaboración de quesos para los productores artesanales es parte de su cotidianidad, entonces tenemos que comprenderlo en ese contexto. Entonces, una vez que nosotros, en base a talleres, toma de muestras, en campo, digamos, en el sitio experimental, comprendimos eso, ahora lo que hacemos es generar información. Y en base a eso, obviamente, aportar a ellos y beneficiarlos desde el punto de vista de la información, si se quiere, aportándoles ciertas sugerencias o ciertas alternativas a lo que ellos vienen haciendo para mejorar la calidad de sus productos, y eso se ve beneficiado más que nada en la venta del mismo, ¿no? Se acerca la Semana Santa y en la curva del consumo de proteína animal se incrementa el consumo de carne de pescado, al menos en la República Argentina. En ese marco, una asociación de consumidores privada hizo un relevamiento de cuánto se habían incrementado los precios del pescado con relación al año pasado en la previa de la Semana Santa. El resultado fue asombroso, 50%. Algunos precios relevados por esta organización tienen que ver con 850 pesos el kilogramo de pejerrey sin quitarle las espinas, unos 1.100 pesos el kilogramo de merluza también con espinas, el salmón rosado ya sin espinas 3.400 pesos el kilogramo y la boga, también quitándole las espinas, 1.800 pesos. El calamar listo para hacer rabas, siempre hablando por kilo, 2.200 pesos. Y los cornalitos, 800 pesos. ¿Y qué pasa en Rosario, por ejemplo? Acá hay otro relevamiento. No, la venta a esta temporada, o sea, para esta época siempre igual. Atropella a la gente el último 3 días o 4 días, que llamémosle el domingo, ¿no es cierto? Porque domingo de Ramos y todo eso, y después viene el jueves, viernes y se vende hasta el lunes, digámosle. ¿La gente trabaja con gente de paso o tienen clientes fijos que vienen y te dicen guardámelo, lo voy a frizar? No, hay alguna gente que sí que son clientes, los clubes y eso, bueno, vienen y lo encargan y se lo guardamos. Bueno, había mucha preocupación por la bajante del río. Vos nos decías que pescado va a haber siempre, contanos. Y el sábalo más o menos ronda por los 400 pesos el kilo, depende del tamaño. Si son más o menos medianitos, chicos, lo podemos hacer 2 por 1.000. El dorado, los medianos, 900 el kilo, 1.200 los más grandes, sería de 6 kilos, 7 kilos. Después tenés el surubí, que te sale entero 1.200, en rodaja 1.500. Después el pacú sale 1.500 el kilo. El armado te sale 600 el kilo y 2 kilos por 1.000. ¿Qué es lo que más pide la gente? Y por ahí sale mucho el armado, que lo buscan mucho para hacer chupín, frito, milanesa. Después mucho también la boga. Sí, la venta viene medio tranquila, hay poco pescado, está saliendo poco, pero bueno, los precios se mantienen. Tenemos sábalos grandes, sábalos medianos, tenemos un sábalo de 400 pesos el kilo, tenés el sábalo grande de 500 el kilo, tenés boga de 850 el kilo la mediana, 900 el kilo la grande, después tenés un dorado de 850 el kilo mediano y 1.200 el kilo el grande, surubí tenés de 1.000 pesos el kilo entero, 1.200 trozado. ¿Qué es lo que más sale? Y lo que más está saliendo en este momento es sábalo. Sábalo está saliendo, que es un poco más barato, más accesible. Lo que pasa es que no estamos en temporada de boga y dorado tampoco. Por eso se vende un poco más cantidad de sábalo. Podría caer la superficie sembrada con granos finos para la próxima campaña. Así se desprende de un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario. Señalan en tal sentido,
junto con la bolsa de Bahía Blanca, que la suben los precios de los fertilizantes y las commodities, sumado a las restricciones externas y la incertidumbre respecto a medidas políticas, están generando un clima de gran volatilidad e incertidumbre que demora la toma de decisiones de los productores agropecuarios. Un informe de la Bolsa de Productos y Cereales de Bahía Blanca advierte que si bien el precio a cosecha de los cereales invernales es atractivo, los costos de los insumos fundamentales en la formación del rendimiento, esto es los fertilizantes, ajustan los márgenes inclusive en situación de campo propio. En términos generales, se podría esperar una disminución del área implantada con cultivos de fin, advirtieron. De todas maneras, subrayan, teniendo en cuenta los inferiores requerimientos de calidad para la comercialización de cebada forrajera y los menores derechos de exportación que tributa este producto, que haya un aumento en la superficie de siembra del cereal en detrimento del trigo. ¿Cómo se elaboran los puros? Trabajando con el tabaco en el NOA. Bueno, la idea es formar un grupo de gente armadora de puros que se capacitó acá en el INTA de Salta, experimental de Cerrillos. La necesidad es, la organización de armadores de puro de acá de la provincia de Salta, ya que bueno, esta gente se capacitó hace 3 años, 2 años, y bueno, queremos que la actividad vaya creciendo para un futuro. Es un emprendimiento, lo fuimos charlando, yo también soy armadora de puros, y lo fuimos charlando entre las compañeras. Por ahora somos todas mujeres, bueno, hay un solo hombre en el grupo, pero la mayoría mujeres, y lo fuimos charlando y surgió la necesidad como una salida laboral muy importante. Se comenzó creo en el 2015 que vienen capacitando, hasta ahora lo vienen haciendo. Las capacitaciones duran 1 año, al menos la camada que yo hice el curso en 1 año, las próximas fueron ya de menos tiempo, de medio año. Y ahora nos estamos conociendo, nos estamos organizando. Hicimos esta actividad porque el grupo tiene varias actividades, entre estas el cultivo de la producción de materia prima, porque es muy importante la materia prima. Lo que queremos es tener una materia prima propia, de calidad, saber producir y bueno, en un futuro ir avanzando con esto. Al principio por ahí uno puede cometer errores, pero vamos avanzando, y la idea es más adelante llegar a formar una asociación o cualquier tipo de asociación o una cooperativa, como les digo, con una producción propia de materia prima. Cruzamos la cordillera, ahora nos vamos a Chile, allí desde Línea, que es una suerte de equivalente del INTA aquí en la República Argentina. Allí en Chile están trabajando con el tema de la sarna en la papa. La sarna de la papa es una enfermedad que produce una disminución en la calidad del tubérculo debido a su apariencia sarnosa cuando están afectados. Los síntomas se presentan solo en tubérculos. Generalmente son lesiones corchosas irregulares, levantadas, de color café, tamaño variable, que se desarrollan en cualquier lugar de la superficie del tubérculo. A veces los síntomas se desarrollan como sarna rousset, solo con una capa superficial de tejido corchoso que cubre gran parte de la superficie del tubérculo, o como sarna profunda, con lesiones de hasta 1 centímetro de profundidad. Café oscuras, con el tejido bajo la lesión de color café claro y translúcido. En el mismo tubérculo pueden presentarse ambos tipos de lesiones. Los síntomas se desarrollan durante la estación de crecimiento, pero el periodo de infección es cuando el tubérculo se está formando. Los síntomas de sarna son más severos cuando el tubérculo se desarrolla bajo condiciones templadas y secas. Así, suelos que se secan rápidamente son más conductivos de la sarna.
Utilizar variedades resistentes o menos susceptibles a sarna. Evitar el uso de guano animal. Realizar rotación con cultivos no susceptibles. Utilizar papas sanas. Regar el cultivo. Un aumento en el agua del suelo tiende a disminuir su incidencia, por lo tanto, el riego es una norma de manejo recomendada mundialmente. Hacemos una pausa. Cuando regresemos te cuento de qué se trata el proyecto Patagonia Alaska. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 440 millones de pesos. Porque creemos que transformarse es adaptarse, transformarse es evolucionar, transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno. Transformarse es cambiar, es crecer. En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible. Piersanti, buenas cosechas. Implementos agrícolas Cele. Cele, confiabilidad demostrada a campo. En todo el país se siembra con Cele. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla, equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 440 millones de pesos. La falta de combustible es un tema que ha estado presente en toda la semana, en particular para el sector agropecuario. Claro, se nombra con más facilidad al sector granario porque todos decimos estamos en plena campaña de granos gruesos, es decir, en plena cosecha de aquellos granos que tienen mayor volumen de producción en la Argentina y que deben ser trasladados a los silos, a los puertos, pero la situación de la hacienda también es complicada. Respecto del tema, hace instantes nada más, se pronunció Miguel Schiariti, el titular de SICRA. Veamos qué decía, él puntualizaba hace instantes nada más, cuando lo consultábamos al respecto, que la situación es crítica porque también estaría faltando hacienda. A la falta de oferta ganadera ahora le sumamos los inconvenientes con el gasoil, lo que nos genera grandes inconvenientes para conseguir hacienda por un lado, y aumenta los costos de distribución del producto.
Entonces, ¿por qué aumenta la carne en el mostrador? Se preguntan los funcionarios y se pregunta el periodismo en general. La carne en el mostrador aumenta menos que lo que aumenta el Liniers, generalmente, pero producto de que los eslabones de la cadena van achicando márgenes, pero en este momento, con el tema del gasoil, esto se va a poner cada día más complejo y cada día los costos de distribución van a ser más altos porque se pagan sobreprecios para conseguir gasoil y porque la inseguridad que implica no conseguirlo. Realmente es un problema más que el secretario de Comercio ni siquiera se anima a mirarlo para intentar resolverlo. Bueno, esto puntualizaba hace instantes, nada más, el titular de SICRA, esto es la unión de industrias de la carne que no solo destinan su producto a la exportación, sino también al mercado interno. Una situación crítica claramente planteada por Miguel Schiaretti. Pasamos ahora a otro tema, te lo prometíamos antes de la pausa, te vamos a contar en qué consiste este programa o este proyecto Patagonia-Alaska. Se trata de una iniciativa que da alas a la ciencia y se une a la investigación sobre el cambio climático. Se trata de un equipo de pilotos y de científicos que trabajaron en conjunto para unir Ushuaia y Alaska a bordo de un avión equipado con sofisticados instrumentos para medir las concentraciones de aerosoles y gases. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Promover el cuidado del medio ambiente y potenciar la ciencia y la aviación experimental. La iniciativa despegará con un avión experimental en abril de 2022 desde la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, y llegará hasta el punto más septentrional de América, Point Barrow, en Alaska. En el trayecto de ida y vuelta, la primera expedición aerocientífica de Argentina viajará más de 40.000 kilómetros. Se trata de una aventura que demandará más de 150 horas de vuelo y pasará por 22 países. La nave fue construida por los pilotos del proyecto, Juan Martín Tinti Escobar y Guillermo Casamayú, en el Aeroclub de Comodoro Rivadavia. Tiene la particularidad de estar equipada con sofisticados instrumentos que miden la concentración de un aerosol conocido como gin o carbono negro. Este articulado es un gran contribuyente al cambio climático y está altamente relacionado con la calidad del aire y las enfermedades cardiorrespiratorias. Además, el proyecto va a recopilar datos de dióxido de carbono, un potente gas de efecto invernadero. El correcaminos, como fue apodado el avión, permite obtener las concentraciones de estos indicadores del cambio climático en tiempo real, desde la pista de aterrizaje hasta la máxima altura de vuelo. Los datos que se obtengan durante el proyecto Patagonia-Alaska serán puestos a disposición de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y del Servicio Meteorológico Nacional, así como también de la empresa eslovena Aerosol, que es la que proveyó el instrumental para la exploración aérea. Luego la información se va a compartir con toda la comunidad científica en general que quiera hacer un aporte para la ciencia. La producción de carne argentina es sustentable. Esta es otra de las consideraciones de uno de los referentes del IPCBA que pone luz sobre un tema bien importante de la producción ganadera argentina. Cuando vos le preguntás a los argentinos cuán sustentable creen que es nuestra ganadería, en realidad un 62% te dicen que nuestra ganadería es sustentable, porque bueno, genera arraigo, porque es una actividad rentable, porque no daña los recursos. Hay un 14% que te dice que no la considera sustentable, y hay un 24% que no sabe, no tiene conocimiento del tema y no opina. Ahora, aquellos que dicen que es sustentable están en lo cierto, y ahí hay un estudio que ha hecho el Instituto con la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, en donde ha elaborado un informe que se denomina Carne Argentina, Carne Sustentable, en donde las razones por las cuales se fundamenta esta sustentabilidad se basan en 3 o 4 pilares, ¿no es cierto? En primer lugar, la base productiva, ampliamente desarrollada sobre lo que son sistemas extensivos, con mucho peso de pastizales naturales,
Vos tenés en cuenta que en Argentina del rodeo hay un 14% que uno puede decir está alimentado en base a feedlots y un 28% está alimentado en base a sistemas mixtos, ¿no? con combinaciones de pasto y grano. Pero buena parte de nuestra base productiva es extensiva y con mucho peso de pastizales naturales. Cuando analizás y decís, bueno, de cada kilo de carne que se produce en Argentina, de carne vacuna, ¿cuánto de ese kilo proviene de la biomasa vegetal? Tiene que ver con pastizales o con praderas. Y bueno, con pastizales un 71%, con praderas un 21%, y recién después te empieza a aparecer el peso del grano, de lo que pueden llegar a ser pellets, en fin, productos más derivados de concentrados, ¿no es cierto? Y ahí volvés a tener la certeza de que estás hablando de una carne proveniente de sistemas más bien extensivos y con mucho peso del pasto. Tenés en Argentina, como decía, arraigo en todo el país. La ganadería da lugar a una actividad en donde por ahí vos no podés llevar a cabo otra actividad agropecuaria, ¿no es cierto? Hay zonas donde no te queda otra que hacer ganadería, y ahí es donde la ganadería cumple el rol de transformar la lignina, digamos, todo lo que es ese pasto que de alguna manera no podría ser o formar parte de la alimentación humana, la terminás transformando en proteínas, y proteínas de alta calidad. Aún así, cuando vos decís y comparás con lo que puede llegar a ser el uso de concentrados, los animales hacen que vos por ahí con 600 gramos de concentrados vos logrés 1 kilo de proteína de alta calidad. O sea, esa cuestión que muchas veces se pone en duda de la competencia entre alimento para destino humano y destino animal, también es bastante relativo, ¿no? ¿Y qué sucede con el uso del agua en la ganadería? Bueno, en términos de uso de recursos hídricos también, nuestra ganadería, nosotros hemos encarado estudios con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, estudios de huella hídrica, y te demuestran que el 99,2% del agua que usa nuestra ganadería termina siendo el agua que se clasifica como agua verde, agua de lluvia, para que lo entienda la gente. Es decir, que naturalmente termina reciclándose y volviendo a incorporar en el ciclo del agua, y dando, digamos, fundamentos también a esto que muchas veces habrás escuchado, que tiene que ver con la economía circular, ¿no es cierto? En donde reiteramos que comparándola con otros sistemas ganaderos, vos no tenés que usar mucha agua destinada a, por ejemplo, a eliminar contaminantes. Este sistema bien natural que tenemos en nuestro país de base extensiva hace también que vos tengas muy bajito uso de fertilizantes y muy poco uso de agroquímicos, ¿sí? Y por supuesto, a nivel mundial vos tenés cada vez más requerimientos desde los consumidores, de bueno, una carne más valorada es aquella carne libre de anabólicos, libre de antibióticos, libre de hormonas, si querés, con otra terminología. Bueno, la Argentina tiene esa ventaja, ¿no es cierto? El uso de anabólicos está prohibido, así que ahí tenemos también una cuestión para valorizar aún más a nuestra carne, ¿no? Utilizan los caballos como agentes de salud. ¿En qué consiste la equinoterapia? Equinoterapia es una terapia complementaria, ¿sí?, a otros tratamientos que realizan los pacientes. Nosotros tenemos la característica de utilizar el caballo como agente de salud, ¿sí? Esto quiere decir que el caballo va a ser el nexo que nos va a ayudar a nosotros a trabajar los objetivos que tenemos propuestos a través del equipo interdisciplinario con cada uno de nuestros pacientes. ¿Por qué les parece importante poder estar presentes aquí en Nuestros Caballos 2022? Es muy importante que la gente conozca la actividad y que se entienda que es una terapia, ¿sí? Que tiene que estar impartida por un equipo de profesionales en un entorno seguro, con muchas normas de seguridad, y que no lo puede realizar cualquiera. No es un paseo a caballo, es una terapia. ¿Para quiénes está pensada esa terapia y qué tipo de caballos utilizan? La terapia está pensada para personas con discapacidad, personas con trastornos emocionales y con problemáticas sociales. Los caballos que se utilizan son caballos de terapia, si no se puede utilizar otro tipo de caballos, y están entrenados para ese fin,
tienen que pasar por todo un proceso de sensibilización y tienen que ser animales que estén en buen estado. No es que un descarte se puede utilizar para equino, tienen que estar muy bien preparados para la actividad. Bueno, ese justamente es uno de los temas que muchas veces preguntan, esos caballos si están entrenados específicamente para esa labor y por qué se elige el equino antes que otro animal. El equino se elige antes que otro animal porque es una llave a la motivación y aparte nos ofrece naturalmente por su biomecánica un montón de características que son las bases, digamos, de nuestra terapia, que tiene que ver con la transmisión de impulsos rítmicos, con el patrón de locomoción que es similar al del humano y sobre todo porque el caballo es lo más hermoso y lo más noble que hay y uno siempre se ve reflejado en él. Y los chicos todo esto lo vivencian y aparte disfrutan del entorno en donde vive el caballo, que es el entorno natural, su naturaleza, los árboles, los distintos animales que se encuentran, digamos, en nuestro predio. ¿Dónde están situados ustedes y hace cuánto comenzaron con este proyecto? Nosotros estamos en la ciudad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, y hace 7 años, que ahora dentro de poquito cumplimos 7 años trabajando en esta ciudad. Bueno, por último, me gustaría cerrar con 2 cuestiones. ¿Qué perspectivas tienen de cara a este año y cuál es la página o dónde los pueden encontrar? Bueno, la perspectiva es lo mejor, brindar siempre la mejor atención a nuestros pacientes para que puedan mejorar la calidad de vida y nos encuentran en nuestras redes, que es el Instagram es Equinoterapia Laia y el Facebook lo mismo. Entregaron subsidios a productores afectados por los incendios en Ituzaingó, Corrientes. La verdad que me cuesta recordar el momento o el tiempo de cuando nos pasó algo similar. Y la verdad es que tenemos poca memoria de ver el río Paraná donde vemos el lecho del río. Creo que no ocurrió nunca en nuestra zona. Por el río Uruguay de aquel lado, que también teníamos una seca y una bajante histórica, ya vamos prácticamente por 3 años de bajante. Y a esto veníamos con un panorama de seca y realmente nos pasó algo extraordinario. La seca más importante en los últimos 60 años. Nosotros vemos cómo se evaporaban los arroyos, los esteros, desaparecían las lagunas, veíamos cómo se hacía polvo donde antes había agua y sobre eso comenzó a ocurrir un fenómeno mucho peor todavía, que era el fuego y que es el fuego, y se comenzó a comportar de manera distinta a lo que era nuestra naturaleza y nuestros productores, por supuesto que con un gran esfuerzo como lo estaban haciendo, y yo quiero que nosotros le demos un aplauso a nuestros bomberos voluntarios que hicieron un trabajo gigantesco, a la Municipalidad de Corrientes, a la Policía de Corrientes, a los productores. No fueron momentos fáciles, pasamos momentos tal vez de dificultades, de tristeza, de ver cómo se quemaba el pasto en un tiempo que no era el adecuado, porque algunos que son opinólogos y que le echan la culpa al productor del fuego, nosotros le decimos que ningún productor quema ni su campo ni su casa a destajo, y queremos rescatar la figura de nuestros productores agropecuarios, de nuestros ganaderos, de la gente que estamos acá parados en Ituzaingó hace muchísimos años, que heredamos lo que sabemos incluso de nuestros padres y de nuestros abuelos, y que nos quedó la tierra, y nos quedó la vaca, y nos quedó la lechera, y nos quedó el oficio, y nos quedó la profesión, pero lo que nunca se nos fue es la gana de trabajar que tiene nuestra gente de campo, esa humildad, ese corazón, y yo estaba seguro que cuando nosotros los convocábamos nuevamente
los correntinos íbamos a estar de pie. Y ante esta situación tomé una decisión que es una decisión que no tiene precedentes en la provincia de Corrientes. Y dijimos que este año 2022 los productores rurales no van a pagar impuestos a la provincia de Corrientes porque necesitamos que se recuperen, que esa plata vaya a sus bolsillos. Y comenzamos a distribuir en toda la zona, como decía el ministro, pastura. Comenzamos a ver ahora el tema de alimentos, porque el que no sabe, ahora estamos esperando y estamos rezando para que no haya helada. Si nosotros tenemos una helada ya, va a ser más dificultoso el invierno. Y si no tenemos helada, va a ser una bendición. Para aquellos que creen que los efectos del fuego ya pasaron, todavía no pasó. Y tal vez lo peor puede estar por llegar si tenemos heladas tempranas. Hoy es el Día Mundial de la Empanada, frita o al horno, dulce, con carne cortada a cuchillo, bueno, hay tantas opciones. Y ayer fue el Día Internacional de la Salud. ¿Por qué unimos irremediablemente salud, alimentación? ¿Hay alimentos intrínsecamente malos? ¿Hay alimentos que son nocivos para la salud? ¿Hay modos de prepararlos que son mejores que otros? Estuvimos conversando con una experta. Nuestro desafío fundamentalmente es evitar el sedentarismo, ¿sí? Lo que nos atrae, lo que nos trajo la pandemia es nuevos trabajos que se pueden adaptar en las casas, ¿sí? Donde estamos muchas horas sentados, y quedó para quedarse. Por un lado está muy bien, porque es otra manera, me parece que es el futuro también, la tecnología, hay muchos trabajos que se pueden realizar desde una computadora, pero tenemos que empezar a concientizar que nosotros somos seres del caminar, ¿sí? Como en una etapa de nuestra evolución lo fuimos, si bien vamos evolucionando, no hay duda, seguramente dentro de muchos años tendremos otro tipo de funcionamiento de nuestro cuerpo, seguramente, como nos fuimos hace millones de años atrás, pero estamos en una transición. Y como toda transición, siempre hay que ajustar algunas cosas, ¿sí? Lo que hay que estar muy consciente es el sedentarismo y acompañarlo con buena alimentación. Nosotros, cuando hace frío, nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, ¿no? El que pone el metabolismo es un poco la fábrica, ¿no? Donde se crean las sustancias de nuestro cuerpo para que funcione, ¿no? Para hablarlo de una manera más linda. Nos pide indudablemente más calorías porque hace frío, ¿sí? Entonces no hay que tenerle miedo a decir, y yo me comería un guiso hoy. Está perfecto. El tema es, ¿cuántas porciones de guiso yo me voy a comer esta noche? 3 es un montón, ¿sí? Entonces, lo que está bueno jugar en invierno es, no está mal comer comidas calóricas, porque son épocas de guiso, de sopas, las sopas están espectaculares. El tema es la porción, ¿sí? Tratar de concientizar, y también si yo no tengo, hay una realidad que en invierno hace mucho más frío, no voy a salir a correr como lo hacía tal vez en verano a las 7 de la tarde, que por el clima me daba salir a caminar o correr. En invierno ya a las 7 de la tarde hace bastante frío. Entonces, bueno, es decir, está bien, quiero un guiso, tengo mucho frío, tengo hambre, no está mal, pero sí controlar las porciones, ¿sí? Eso es muy importante. Y después hay un montón de estrategias, digo, qué sé yo, por ejemplo, hay un alimento que está muy castigado últimamente, que es la papa, ¿sí? Que tiene muchas calorías, que no sé qué, que está bueno. Hay mil maneras de comer la papa y que tenga otra función que no sea como un hidrato de carbono pesado, ¿sí? Se puede comer con cáscara, se puede comer una papa fría, recalentada, que después actúa de otra manera, ¿sí? Hay que saber, por eso siempre digo que consulten a un profesional, porque los alimentos por sí solos no son malos, ¿sí? Hay que saber cómo comerlos y cómo cocinarlos. Nos vamos ahora a Río Negro, planificación sobre hidrógeno verde. Desde Glasgow para acá el tema ha progresado mucho.
Hoy puntualmente es una charla sobre tecnología. Nos vienen a contar los jefes australianos del proyecto, que tiene a su cargo el proyecto, todos los proyectos de hidrógeno verde de Fortescue, no solamente el de Río Negro, sino los otros que están en distintas locaciones. Un poquito le vienen a explicar al mundo científico, académico y tecnológico cómo es el desarrollo de esta actividad, cómo es la implementación, cuáles son las tecnologías que manejan, cuáles son sus pequeños secretos en materia de tecnología y de equipamiento. También vienen a intercambiar conocimientos con nuestros científicos. En el día de mañana, de hecho, van a recorrer algunos laboratorios, instalaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y también harán la consabida y tradicional y siempre importante visita a INVAP, que bueno, recorrerán un poco el área nuclear y el área aeroespacial. Así que van a ser dos jornadas muy interesantes con las máximas autoridades de Fortescue en materia de tecnología y de implementación de esa tecnología en los proyectos, y bueno, y es un poco de lo que estamos, de lo avanzado que está el proyecto de Río Negro. El anuncio de Glasgow, cuando todos nos sorprendimos sobre que iba a haber una inversión multimillonaria en Río Negro, fue apenas acá a la vuelta, el 1 de noviembre. Esto ha tomado una velocidad, por un lado, por el interés de Fortescue en que establecerse en Río Negro, y por otro lado, el compromiso y el trabajo y la gestión del gobierno de la provincia de Río Negro y la decisión política de la gobernadora. Las dudas técnicas son un poco este encuentro para que nuestros científicos pregunten detalles y cosas muy pequeñas y muy menores para nuestro entender de vecino de a pie. Además, por último, hay novedades en la legislatura, hay un proyecto que se está presentando, cuéntenos de qué se trata. Sí, la gobernadora ya lo había anunciado en la apertura de sesiones el 1 de marzo, que iban a entrar los proyectos que tenían que ver con el hidrógeno verde, se iban a debatir y se iban a discutir, y seguramente se van a aprobar en la legislatura. Esto está ocurriendo en el transcurso de esta tarde. Son dos proyectos, uno que tiene que ver con la aprobación de la iniciativa privada por parte de Fortescue, se va a debatir en la legislatura, y el segundo tiene que ver con el organismo que va a trabajar en la implementación de la zona franca en Punta Colorada, al sur de nuestra provincia. Así que, bueno, esas dos leyes estarán ingresando. Va a haber unas reuniones con los distintos bloques para explicarles los proyectos del Ejecutivo, que además salen con la firma de ministros, o sea, es en única vuelta, y está programado para después de Semana Santa ya una sesión. Entendemos que para la aprobación esperemos que sea por unanimidad de todos los bloques. Se acerca el fin de semana y queremos saber cómo va a estar el tiempo. Te lo recordamos, los datos son del Servicio Meteorológico Nacional. Veamos el sábado. Va a estar algo nublado, pero la temperatura agradable, 18 grados centígrados de mínima, 27 grados de máxima. El domingo, mayormente nublado, 18 la mínima, 26 la máxima. Y para el día lunes llegan las lluvias, 18 grados la temperatura mínima esperada, 24 la máxima. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos. Recuerden que nos vamos a estar reencontrando en la edición nocturna, en particular este viernes con Sergio Darco, y les deseamos, por supuesto, que tengan un excelente fin de semana y no se pueden perder la programación de Chacra TV. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 440 millones de pesos.